La lluvia caía con una furia constante sobre las calles empedradas de Nueva Sevilla, apagando las luces parpadeantes de los postes antiguos y dibujando charcos que reflejaban un cielo cargado de nubes negras. El sonido de cada gota golpeando el suelo parecía marcar un ritmo inquietante, como un tambor lejano que presagiaba algo que estaba por suceder. Daniel caminaba con las manos en los bolsillos, encorvado bajo la capucha de su chaqueta oscura. No tenía destino, como tampoco lo tenía su vida desde que dejó atrás el campo de batalla. Los días se habían convertido en una sucesión gris, y las noches en un refugio silencioso donde nadie hacía preguntas. Hasta que lo escuchó. Unos pasos apresurados, distintos al sonido de la lluvia. Ligeros, casi tropezando, acercándose desde la oscuridad. Daniel se detuvo en seco y giró, sus sentidos alertas de inmediato, como si años de entrenamiento militar despertaran en cuestión de segundos. De la penumbra emergió una figura. Una joven, empapada, con el cabello pegado a su rostro y los labios temblando. Llevaba un vestido claro manchado de barro y su respiración era rápida, como si hubiera corrido durante cuadras enteras. Sus ojos, grandes y brillantes incluso bajo la lluvia, se clavaron en él con una mezcla de miedo y desesperación. Por favor, su voz apenas era un susurro, pero Daniel la escuchó clara. Mi madre, se la han llevado. Daniel la evaluó con rapidez. No tenía armas visibles, estaba descalza, y el temblor de sus manos no era solo por el frío. Había algo más, algo profundo que le apretaba el pecho. ¿Quién eres?, preguntó, con un tono que era mitad curiosidad, mitad advertencia. Lucía, respondió ella, tragando saliva como si su propia voz le costara. Lucía Navarro, y tú eres mi única esperanza. Daniel frunció el ceño. No recordaba haberla visto antes, y sin embargo había en su mirada una confianza ciega, como si supiera que él podía resolverlo. ¿Por qué yo?, preguntó, manteniendo la distancia. Lucía dio un paso hacia él, el agua chorreando desde su cabello hasta la punta de sus dedos. Su proximidad le permitió a Daniel percibir el calor tembloroso que emanaba de su cuerpo. Porque nadie más puede detenerlos, susurró, con una certeza que le heló la sangre. Daniel sintió como su pulso se aceleraba. Él no era un hombre cualquiera. Había pasado por guerras donde las balas parecían llover tanto como ahora lo hacía el agua. Había visto lo peor de la humanidad y había sobrevivido a fuerzas que otros habrían considerado imposibles. Pero desde que dejó el uniforme, había decidido no volver a intervenir en los asuntos de nadie. Y sin embargo, aquí estaba, mirando a esta joven que lo observaba como si de él dependiera el mundo entero. Lucía dio otro paso, esta vez lo suficientemente cerca para que la lluvia que caía sobre ella salpicara el pecho de Daniel. Si no vienes, no la volveré a ver, dijo, y por primera vez su voz se quebró. Hubo un momento en que Daniel pensó en darle la espalda, en seguir caminando como si nada. Pero entonces vio como las lágrimas, confundidas con la lluvia, caían por las mejillas de Lucía. Y sintió algo que no experimentaba desde hacía años, un propósito. La noche seguía oscura, el frío se colaba en los huesos, pero en su interior, una chispa comenzaba a encenderse. Muéstrame dónde, dijo finalmente, con un tono grave que no admitía réplica. Lucía asintió, y por primera vez esbozó un gesto que no era de miedo, sino de esperanza. Y así, sin que ninguno de los dos lo supiera, aquella noche no solo marcaría el inicio de una búsqueda, sino el momento en que sus destinos se entrelazaron para siempre. La lluvia se había transformado en una llovizna fina cuando llegaron a una calle lateral apenas iluminada por un par de farolas viejas. El silencio era espeso, roto solo por el goteo constante del agua desde los tejados y el crujir ocasional de alguna ventana mal asegurada. Lucía caminaba unos pasos por delante, con la respiración acelerada, mirando en todas direcciones como si temiera que de las sombras pudiera surgir cualquier cosa. Daniel observaba cada detalle, sus sentidos afilados por instinto. El pavimento estaba húmedo, pero en una de las esquinas vio un charco turbio con manchas rojizas que la lluvia no había logrado borrar del todo. Se agachó y tocó el líquido con la yema de los dedos. Todavía estaba tibio. Es de mi madre, susurró Lucía, su voz temblando mientras se arrodillaba junto a él. Sus manos, frías y frágiles, se aferraron al pañuelo empapado de sangre que descansaba sobre las piedras. Daniel estudió el lugar con atención. Alrededor había marcas en el suelo, huellas desordenadas de al menos 3 personas. Algunas eran profundas, hechas por botas pesadas, otras, más ligeras, indicaban que alguien había sido arrastrado a la fuerza. Esto no es un robo ni un ataque improvisado, dijo Daniel, levantándose lentamente. Vinieron preparados.
Sabían a quién buscaban y cómo llevársela sin dejar rastro. Lucía lo miró, con los ojos tan abiertos que parecían reflejar toda la luz de la calle. Dio un paso hacia él, y sin darse cuenta sus dedos rozaron los de Daniel. No fue un gesto calculado, sino un impulso natural, como si necesitara sentir algo sólido en medio de aquel caos. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó con un hilo de voz. Daniel apartó la vista hacia el final de la calle, donde una puerta metálica con un candado oxidado parecía demasiado fuera de lugar para ser ignorada. Ahora seguimos las pistas, respondió con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Ellos dejaron un rastro. Tal vez no lo veas, pero yo sí. Lucía tragó saliva, y durante un instante, su temor se transformó en algo más, una confianza silenciosa, casi reverencia, hacia el hombre que tenía frente a ella. Caminó junto a él, tan cerca que su hombro apenas rozaba el suyo, y sin darse cuenta, empezó a sincronizar su respiración con la de él. La calle se estrechaba a medida que avanzaban, y el olor a humedad fue reemplazado por uno más fuerte, metálico, mezclado con pólvora. Daniel se detuvo de golpe, levantando una mano para que Lucía no diera un paso más. ¿Qué pasa?, preguntó ella en un susurro. Daniel agachó la voz. Estamos cerca. Lucía sintió un escalofrío que no provenía del frío, sino de la certeza de que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. El camino los condujo hasta la periferia de la ciudad, donde los edificios parecían esqueletos olvidados por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis viejos, y el viento colaba un silbido inquietante por entre las ventanas rotas. Daniel se movía con cautela, estudiando cada sombra, cada rincón donde pudiera ocultarse una amenaza. Lucía caminaba tras él, intentando pisar exactamente donde lo hacía, como si así pudiera absorber parte de su seguridad. La luz de la luna apenas alcanzaba para iluminar el sendero que los llevaba hasta un bloque de ladrillo abandonado, con una fachada tan deteriorada que parecía a punto de derrumbarse. «Es aquí», murmuró Daniel, observando una cadena cortada que colgaba de la puerta lateral. Lucía tragó saliva y miró a su alrededor. La quietud era demasiado perfecta, como si el lugar estuviera aguardando su llegada. Daniel levantó una mano y ella se detuvo, conteniendo incluso la respiración. Empujó la puerta con cuidado y el chirrido metálico se mezcló con el eco del viento, un sonido tan prolongado que les puso la piel de gallina. Dentro, el aire estaba cargado con un olor espeso, metálico, y el calor sofocante contrastaba con el frío de la noche. La tenue luz de unas velas mal puestas iluminaba símbolos pintados en las paredes, figuras deformes y extrañas que parecían moverse bajo la titilante llama. Lucía dio un paso atrás, instintivamente buscando la cercanía de Daniel. Su hombro tocó el de él, y en ese roce breve sintió una descarga de calor que le devolvió un poco de fuerza. «¿Qué es este lugar?», preguntó en un susurro tembloroso. Daniel, con los ojos fijos en el suelo, respondió en voz baja. «Un sitio donde no deberían estar ni tú ni tu madre». Avanzó con pasos lentos, analizando las marcas en el polvo. Había huellas recientes, algunas grandes y pesadas, otras más pequeñas y rápidas, como si alguien hubiera intentado escapar. Cerca de una de las paredes, un pañuelo similar al que encontraron antes yacía arrugado, con manchas secas que confirmaban sus sospechas. La madre de Lucía había estado allí. Lucía apretó los puños, la respiración agitada, luchando por contener las lágrimas. Daniel la miró de reojo y notó cómo su mandíbula se tensaba. En medio de aquella penumbra, ella no parecía frágil, sino decidida. «Lucía», dijo él, acercándose lo suficiente para que su voz apenas le rozara el oído. «Si vamos más allá, ya no habrá vuelta atrás». Ella lo miró directamente a los ojos, y en ese instante la duda desapareció. «Ya no hay atrás para mí». Daniel asintió, sintiendo que aquella mujer, aunque asustada, poseía una fuerza interior que lo sorprendía. La puerta al fondo del pasillo estaba entreabierta, y tras ella, un murmullo bajo, casi un cántico, se filtraba hacia ellos. Daniel apretó la mandíbula. Sabía que lo que estaba a punto de encontrar requeriría no solo su fuerza, sino también una determinación que hacía años no ponía a prueba. El pasillo era estrecho, apenas iluminado por las velas colocadas a intervalos irregulares. El eco de sus pasos se mezclaba con un murmullo grave que parecía venir de lo más profundo del edificio. A medida que avanzaban, el calor aumentaba, junto con una sensación de opresión que hacía difícil respirar. Daniel iba delante, con los músculos tensos y la vista fija en la puerta entreabierta al final del pasillo. Desde dentro llegaba un destello de luz más intensa, acompañado de un olor agrio y metálico que confirmaba sus peores sospechas. Lucía caminaba a su lado ahora,
incapaz de quedarse atrás, aferrándose al borde de su chaqueta como si eso la mantuviera en pie. Al llegar a la entrada, Daniel se asomó con cuidado. Lo que vio endureció su expresión. En el centro de una sala amplia, iluminada por un círculo de velas, se encontraba una mujer de cabello canoso, arrodillada, con las muñecas encadenadas y la boca cubierta por una mordaza. Su vestido estaba rasgado y sus ojos, grandes y llenos de miedo, se movían de un lado a otro buscando una salida. Lucía ahogó un sollozo. «Mamá», dijo, avanzando sin pensar. Daniel reaccionó al instante, sujetándola por el brazo y empujándola suavemente contra la pared. Su mirada fue firme, casi cortante, pero no carente de compasión. «No aún. Si entras ahora, las dos terminarán como ella». Lucía apretó los dientes, su respiración acelerada. Los ojos le brillaban con una mezcla de ira y desesperación, pero no se soltó de su agarre. Daniel bajó la voz, acercándose lo suficiente como para que sus palabras fueran un susurro contra su oído. «Te prometo que la sacaré de aquí». Ella lo miró, y por un instante, en medio de aquel caos, todo se detuvo. Los cánticos, el calor, el miedo, todo se redujo a ese momento en que sus miradas se encontraron. Fue entonces cuando Lucía se inclinó hacia él y, con un gesto impulsivo, rozó su mejilla con los labios. Fue un contacto breve, pero cargado de una intensidad que Daniel no esperaba. «Confío en ti», susurró. Daniel asintió una sola vez. La determinación que había en su mirada era la de un hombre que, aunque había prometido no volver a luchar, estaba dispuesto a romper su propia regla por ella. No solo por rescatar a su madre, sino porque en esa mujer había encontrado algo que llevaba años buscando, una razón. Dentro de la sala, 3 hombres encapuchados vigilaban a la prisionera. Uno de ellos sostenía un cuchillo largo, haciéndolo girar entre sus dedos, como si estuviera esperando el momento exacto para usarlo. El cántico se volvió más fuerte y grave, como una marea que subía poco a poco. Daniel dio un paso atrás, evaluando las salidas y los puntos ciegos. Respiró hondo, sintiendo como la sangre le comenzaba a bombear con fuerza. Todo su cuerpo estaba listo para actuar. La próxima vez que cruzara esa puerta, nada ni nadie lo detendría. Daniel esperó el momento preciso, observando cada movimiento de los hombres encapuchados. El del cuchillo giraba la hoja distraídamente, uno se encontraba cerca de la puerta lateral y el tercero permanecía de espaldas, vigilando a la prisionera sin saber que su final se acercaba. Inspiró hondo. El sonido de su respiración se mezcló con el pulso acelerado que golpeaba en sus oídos. La adrenalina empezó a recorrerle las venas, lenta al principio, como un fuego que se aviva antes de estallar. En un instante, se movió. Entró en la sala como una sombra lanzada por el viento. El primero cayó con un golpe seco en la garganta antes de que pudiera gritar, sus rodillas se doblaron y el cuerpo se desplomó sin hacer apenas ruido. Daniel no se detuvo, un giro rápido y su mano atrapó el cuchillo del segundo, torciéndole la muñeca hasta que un crujido reveló la fractura. El hombre soltó un alarido ahogado, pero no tuvo tiempo de más, el filo que había empuñado segundos antes le atravesó el abdomen. Lucía observaba desde el umbral, con los ojos abiertos de par en par. No había visto algo así en su vida. Daniel no peleaba como un hombre común, se movía con la precisión fría de alguien que había pasado por docenas de combates, como si cada paso y cada golpe estuvieran escritos en un guión invisible que solo él podía leer. El tercero reaccionó tarde, pero sacó un arma de fuego corta. Daniel la vio, calculó la distancia y se lanzó hacia adelante. El disparo retumbó en la sala, rebotando contra las paredes, pero la bala no lo alcanzó. Lo derribó de un golpe contra el suelo, en un movimiento seco, lo dejó inconsciente. Lucía apenas respiraba. Lo veía moverse entre cuerpos caídos con una calma aterradora, como si para él aquello fuera natural. Pero entonces algo ocurrió, una cuarta figura, oculta hasta ese momento, emergió detrás de las velas con una pistola más grande. Apuntó directamente a Lucía. «No», rugió Daniel, lanzándose hacia ella. El disparo sonó como un trueno. Daniel interpuso su brazo desnudo y atrapó el proyectil con la carne. El impacto le arrancó un gemido grave y la sangre comenzó a correr por su piel, pero no vaciló ni un segundo. Se giró hacia el agresor y su mirada era fuego puro. Avanzó con una violencia silenciosa, derribándolo contra la pared con tal fuerza que las velas se apagaron de golpe. El sonido de huesos rompiéndose llenó el silencio, y luego solo quedó la respiración pesada de Daniel y el latido acelerado de Lucía. «Nadie la toca», dijo él, con voz baja pero tan cargada de intensidad que a Lucía le recorrió un escalofrío. La sangre le corría por la mano,
pero sus ojos se mantuvieron fijos en los de ella. Lucía dio un paso hacia él, y sin importar el caos a su alrededor, apoyó suavemente la palma en su pecho, sintiendo el calor y el ritmo firme de su corazón. Daniel no apartó la mirada. Sabía que aún quedaba lo más difícil. La sala estaba sumida en penumbra, con el humo de las velas apagadas flotando en el aire. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el del polvo levantado por el combate. Lucía sostenía la mirada en Daniel, incapaz de apartarla después de lo que acababa de ver. Sin embargo, él sabía que aún no era el momento de bajar la guardia. Un ruido seco, como el arrastre de metal contra el suelo, les hizo girar la cabeza. Desde una puerta lateral, una figura alta emergió lentamente. Era el líder. Vestía una túnica negra que le cubría casi todo el cuerpo, salvo las manos, en las que sostenía una espada curva cuyo filo parecía absorber la poca luz de la habitación. Sus pasos eran tranquilos, calculados, y cada uno resonaba con un eco que se expandía como una amenaza. «No tienes idea de lo que has interrumpido», dijo el hombre con una voz grave y profunda. «Y ahora pagarás por ello». Daniel no contestó. Dio un paso hacia adelante, interponiéndose entre Lucía y el intruso. La tensión en sus músculos era visible, pero su rostro mantenía esa calma imperturbable que Lucía empezaba a reconocer como su señal más peligrosa. El líder avanzó y, en un instante, la espada silbó en el aire. Daniel esquivó, contraatacó con un golpe seco y directo, pero el hombre lo bloqueó con una velocidad que revelaba experiencia en combate. El choque del acero contra el metal de la defensa retumbó como un trueno breve, y luego ambos se separaron, midiendo al otro con miradas afiladas. Lucía, desde atrás, luchaba contra la impotencia. Quería correr hacia su madre, liberarla, pero no podía apartar los ojos de Daniel. Cada movimiento suyo era un equilibrio entre brutalidad y control. La espada volvió a lanzarse hacia él en un arco descendente, Daniel la esquivó, giró sobre sí mismo y asestó un golpe a las costillas del enemigo, arrancándole un gruñido. El líder retrocedió un paso, pero no cayó. Con un rugido, atacó de nuevo, esta vez con una serie de cortes rápidos que obligaron a Daniel a retroceder hasta chocar contra una columna. Lucía sintió un nudo en el estómago, pero entonces vio como Daniel, con un movimiento repentino, atrapó la muñeca del hombre, giró sobre su propio eje y lo lanzó al suelo con un estrépito que sacudió la habitación. La espada rodó varios metros. El líder intentó incorporarse, pero Daniel ya estaba sobre él. Un solo golpe, preciso y seco, bastó para dejarlo inconsciente. El silencio volvió, roto solo por el latido acelerado de 3 corazones. Daniel giró hacia Lucía. Sus respiraciones se encontraron antes de que él se moviera hacia la madre encadenada. Con un tirón firme, rompió las cadenas y retiró la mordaza. La mujer lo miró con gratitud y una mezcla de sorpresa y alivio. «Gracias», susurró ella, con la voz rota. Lucía corrió hacia su madre, abrazándola con fuerza. Las lágrimas se confundían con el sudor y la humedad de la sala. Daniel las observó, y por primera vez en años, sintió que no estaba en guerra, sino en paz. Cuando salieron al exterior, el aire frío de la madrugada los envolvió. Las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir de dorado las nubes, y con cada paso que se alejaban de aquel lugar, la tensión de la noche se disipaba. Lucía se volvió hacia él, acercándose despacio. Su mirada tenía algo distinto, ya no era solo gratitud, sino una intensidad que lo desarmó más que cualquier arma. «Me salvaste a mí, y a ella», dijo con voz baja. Daniel negó suavemente con la cabeza. «Ustedes me devolvieron algo que creía perdido». Ella sonrió, y sin apartar la vista de sus ojos, se inclinó para besarlo. Fue un beso lento, profundo, en el que todo lo vivido esa noche pareció concentrarse, el miedo, la esperanza y la certeza de que sus caminos ya no se separarían. La madre observaba en silencio, con una sonrisa ligera, mientras el sol naciente bañaba la calle vacía. No había más peligro, al menos por ahora. Lo que quedaba era la promesa de un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía posible. Juntos caminaron hacia la luz del día, dejando atrás las sombras.